Bueno, pues muy buen día, bienvenidas a la sesión número 5 de didáctica de las matemáticas. Bueno, pues espero que no tarden las demás, están poquitas, ¿verdad? Espero que no tarden las demás. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo siguiente. Estamos viendo, acuérdense, el tema 1, ¿no? De estos aspectos psicológicos que interactúan con las matemáticas. El día de hoy vamos a hablar concretamente de las estructuras del espacio y del tiempo. ¿Cómo se enseñan? Primero, ¿cuáles son? ¿Por qué pertenecen al área matemática? ¿Cómo se enseñan? Vamos a hablar de esto. También de las operaciones abstractas y concretas. Y por último empezaremos las exposiciones, que yo espero que entren, pues para que hagamos las exposiciones, porque si no hay nadie, pues no hay nada que exponer. Entonces, pues me haré cargo yo del siguiente tema. Y entonces, bueno, pues ya estaremos haciendo las exposiciones en la siguiente clase. Sin embargo, también a este respecto les quiero comentar que solamente 2 equipos me dijeron que querían exponer, los demás no. Y acuérdense que yo creo que exponer es parte de las habilidades de la docencia, ¿no? Del docente. Podría ser que alguien decidió, porque yo les puse, si no puedes reunirte en equipo, si no puedes trabajar en equipo, puedes hacer tu trabajo tú sola, ¿no? Y me queda claro que probablemente hubo quienes tomaron esa alternativa. Pero recuerden también que trabajar en equipo y exponer es parte de las habilidades docentes, son de las competencias que nosotros como docentes debemos aprender, o mejor dicho, debemos desarrollar. Entonces, por eso les invito a que me manden mensaje para que hagamos otros equipos, ¿no? Me faltan 2 temas. Solo he asignado 2 temas a 2 equipos. En teoría debían ser 4 y yo quise dejarlas que ustedes decidieran, pero bueno, entonces, si no, la siguiente semana, que es cuando toca exponer, toca que se expongan el tema 3 y el tema 4, entonces yo haré la exposición de esos 2 temas, pero sí les preguntaré porque, vaya, tengo que revisar qué están haciendo. Quienes optaron por un equipo, pues obviamente tienen que exponer, ya tienen su trabajo, pero quienes no optaron por un equipo tengo que ver qué trabajaron, qué es lo que hicieron. Entonces, la próxima semana, quienes no están en equipo, pues me responderán aspectos de la lectura, ¿no? Porque, pues obviamente por esa razón, eligieron no estar en un equipo. Y quienes están en un equipo, pues simplemente pondrán su exposición, harán la exposición que habían preparado y listo, no les preguntaré más la próxima semana. Bueno, pues entonces, bienvenidas, vamos a trabajar. Espero que nos dé tiempo a empezar las exposiciones, como dije. Si nos da tiempo, pues yo espero que lleguen las demás y que los equipos, a ver, voy a checar quiénes eran el equipo 1 y el equipo 2. Déjenme aquí checo porque, bueno, pues ahora sí que se me olvida. Pero equipo 1 era Eli, Adriana, Carla y Edith. Les tocó el tema de la corriente conductista. El equipo 2 era Abigail, Alicia, Lupita y me falta una persona, creo que Stephanie. Sí, profesora. ¿Verdad? Y añadieron a Stephanie. Y les tocaba el giro cognitivo. Entonces yo les pediría a quienes estén presentes que vayan preparando su exposición, porque si nos da tiempo al final de la clase, ustedes empezarán con sus exposiciones. Y si no, bueno, pues para la próxima semana, como dije, quienes tengan su exposición, exponen y listo. Y quienes hayan optado por no exponer, porque repito, me faltan 2 equipos, entonces pues yo haré la clase preguntándoles a esas personas porque ya tuvieron que haber ido haciendo la lectura. Bueno, entonces bienvenidas, vamos a trabajar y pues vamos a ver lo que está en pantalla. Un segundo, nada más quiero poner mi pase de lista, porque si no, ven que se me pasa. Ok, ahí deben estar viendo mi presentación en grande. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí están viendo mi presentación? Sí, mi. Gracias. Que me regresé a otra página y no quiero, por favor, si me llego a equivocar y lo que ustedes ven en pantalla no tiene relación con lo que estoy diciendo, háganmelo saber, ¿eh?
porque ya ha pasado otras veces que, y digo, a mí también me ha pasado que está el expositor habla y habla y habla y habla y dice uno, ¿y dónde dice eso? Y resulta que es que no puso la página que la que está presentando. Ya saben que yo siempre les pongo, de lo que estoy hablando, tengo una presentación que está relacionada o hace alusión a lo que estoy diciendo. Entonces, si no tuviera relación, díganme luego para que yo lo cheque. Bueno, seguimos con nuestro tema 1. Ahora estamos viendo, vamos a empezar a ver esta parte tan interesante de las estructuras del espacio y del tiempo. Y nuevamente las invito a que revisen el texto que les puse en la plataforma, el de Dewey y Sean, que nos hablan de que las personas aprendemos a través de la experiencia, ¿no? De cómo aprenden los niños, especialmente, de que los maestros debemos tener la mente abierta. Es un texto corto de 6 páginas que de verdad les invito a leer porque está muy interesante. Bueno, ahora sí ya me paso para acá. Hoy vamos a ver las estructuras del espacio, del tiempo, las operaciones concretas y las operaciones abstractas. Vamos a empezar hablando de qué son, vamos a ver por qué se relacionan con las matemáticas, entre otros aspectos. Bien, empezamos con la estructura del espacio y el tiempo. Bien, por ahí, ustedes en su experiencia, yo creo que se han dado cuenta, por ejemplo, ¿qué se dice del espacio? Que es infinito, ¿verdad? Y todas aquí entendemos a qué se refiere eso de infinito. ¿Alguien me puede explicar con sus propias palabras? No se preocupe. No estamos en una clase de física ni de ciencias en la que quiero una definición exacta. Lo que quiero es que ustedes vean cómo concebimos estos dos conceptos. Alguien que me diga con sus propias palabras qué considera que es el espacio. ¿Qué opinan? ¿Qué es el espacio? A ver, Lupita, por favor. Bueno, yo considero que es algo indeterminado, que no tiene un tiempo definido un tiempo definido, un lugar indefinido, en el que puede ser inclusive infinito. Exacto, ¿no? Ok, entonces ahí tú también tienes esa concepción, dices, puede ser, concebimos que es un lugar, ¿no? Pero que puede ser infinito, y dice Lupita, también es indefinido. ¿Y saben por qué también? Por ejemplo, porque ahora vemos que tenemos espacios físicos, ¿no? ¿Dónde estoy yo? En un espacio físico, ¿verdad? Pero para ustedes, ¿en dónde estoy? En un espacio que no es físico. ¿Ya vieron? Estoy en un espacio digital. Entonces, ¿se dan cuenta cómo concebimos el espacio? Bien. ¿Pero qué pasa? Pues esta concepción la comprendemos después de todos nuestros años de aprendizaje y experiencia, ¿verdad? Los niños, ¿cómo concebirán su espacio? Un segundito. Dijeron que estaba de hecho, me acaba de poner el comentario mi compañera, pero no sé. Creí que había puesto en silencio. Bueno, pues ya oyeron lo que pasó. Tenían a ver que si tenía yo problemas de entrada, pero no. Bueno, ¿alguien tuvo problemas para ingresar a la clase? No, ¿verdad? Nada más que me reportaron que tenía problemas. Bueno, si llegan a tener problemas, platíquenme o llamen también bueno, obviamente ya están aquí, pero en otra ocasión, si tienen problemas, pues llaman a la coordinación para que vean por qué. Porque, bueno, sí estamos en clase y no hay ningún problema. Aquí no veo ningún problema. Todas están con su micrófono, todo, sí. Bueno, continuamos entonces. Entonces decían del espacio, ¿no? ¿Cómo lo concebirán los niños? ¿No? ¿Cómo conciben los niños? Los niños lo conciben de diferente manera, ¿no? Si les decimos, bueno, es que la Tierra está aquí y el Sol está allá, y dicen, bueno, y piensan que el Sol está así de chiquito, ¿no? ¿O a quién no le pasó de niña, dígame, que veía a lo mejor y decía, es que me está siguiendo la luna, ¿no? Por ejemplo.
O vemos al Popocatépetl y decimos, ah, una estrella está arriba del Popocatépetl. Aunque en realidad no está arriba del Popocatépetl, ¿no? Nosotros ahora sabemos que no, pues es una estrella que está a miles de años luz y obviamente nosotros vemos, la imagen que vemos se ve arriba del Popocatépetl, pero si tú te mueves a otro lugar no la vas a ver ahí. Entonces, eso lo sabemos por nuestra experiencia. Pero cuando somos pequeñas, pues no se sabe igual, ¿no? No adquirimos el mismo conocimiento, pensábamos otra cosa. ¿Qué pasa con el tiempo? A ver, que alguien me diga qué cree que es el tiempo en sus propias palabras. ¿Cómo define al tiempo? Es algo muy difícil, ¿eh? Es de los conceptos más difíciles de definir. ¿O qué sabe del tiempo? Porque es muy difícil, ¿no? El tiempo, es más, yo se los defino con mis propias palabras. Mis propias palabras dirían, yo diría que el tiempo es el valor o es aquello que transcurre de un momento a otro, ¿no? Y nosotros los seres humanos hemos ideado la forma de contarlo, porque nos hacía falta contarlo. Contar ese momento que transcurre entre ayer y hoy, ese momento que va a transcurrir entre hoy y mañana. Esos espacios que nosotros nos damos cuenta de que están sucediendo porque estamos vivos. Y entonces eso que no podemos tocar, pero que nos damos cuenta que transcurre, eso es el tiempo, ¿no? Díganme, por ahí, ¿han notado que el tiempo es relativo? ¿No? Entren 2 horas, 3 horas, váyanse 3 horas al cine a ver la película de su preferencia, ya van 5 veces que la van a ver. Dura 3 horas, pero ustedes están en el cine y ¿qué pasa con el tiempo? Son 3 horas, pero se va así, rapidísimo. Hasta quisieras que tardara más, ¿no? Pero vete a, ¿qué será? Algo que les desagrade, no sé. Algo que les desagrade. Iba a decir tejer, porque a mí no me gusta tanto tejer, pero a lo mejor puede haber aquí alguien que sí le guste tejer. Pero bueno, voy a tomar mi ejemplo, ¿eh? Sí lo sé hacer, pero no me gusta tejer. Entonces, imagínense que me pusieran en una habitación y me dijeran, tienes que tejer 3 horas. Para mí sería como estar una eternidad, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el tiempo es relativo, porque tiene que ver con nuestra percepción. Sabemos qué pasa, ¿por qué? Pues porque hasta lo sentimos, lo vivimos, ¿no? Dormimos y despertamos y volvemos a dormir. Y esos espacios que transcurren son el tiempo, ¿no? Y entonces, como necesitábamos pensar, bueno, ¿a qué hora voy a un lugar? ¿A qué hora voy a otro? Pues decidimos contarlo, ¿no? No nos dejamos llevar como los animalitos, por ejemplo, en que si ya salió el sol, pues es hora de desayunar. Y si ya se metió el sol, ya oscureció, pues es hora de ir a dormir. No, nosotros nos seguimos y nos vamos a lo mejor de fiesta, ¿no? Entonces, en realidad parece que el tiempo es un invento del ser humano, ¿no? Ahí está, lo podemos ver, pero nos ideamos la forma de medirlo, ¿no? Bueno, pues estas concepciones que nosotros tenemos ahorita de tiempo y espacio no son las mismas que teníamos cuando éramos niñas. ¿Se acuerdan lo que acabo de decir? ¿Quién no dijo, la luna me está siguiendo? Sin tener una concepción del espacio en realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son estas estructuras. Tienen que ver con matemáticas, porque recuerden que la matemática es aplicación de la lógica. Y entonces, aplicación de razonamiento. Recuerden que las matemáticas, ya lo hemos dicho, no son solo los números. Las matemáticas nos hacen razonar, nos ayudan a pensar, nos ayudan a cultivar ese conocimiento, nos ayudan a llegar a una metacognición. Entonces, por esa razón, estructuras del espacio y el tiempo son enseñadas o son contempladas también por el área de las matemáticas. En los niños, esto es lo que significa espacio y tiempo. Lo que pueden ver en pantalla. ¿Ya vieron? Cerca, lejos. ¿Sí? ¿Eso es matemáticas? Sí, claro que sí.
Qué bueno, Adriana. Está bien, no hay problema. Estuvo bien, no pasa nada. Bueno, entonces en matemáticas cerca y lejos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con aspectos de la dimensión espacial, ¿sí? Y son parte de las matemáticas porque el niño tiene que razonar cuándo es cerca, cuándo es lejos, precisamente porque es algo que le va a ayudar a desarrollar su lógica, así como los otros conceptos. Hoy, mañana, semana, todos esos que ven ustedes ahí, mes, año, tarde, grande, pequeño, y los más importantes, derecha o izquierda. No, que los dije al revés, derecha e izquierda, claro que sí, derecha e izquierda. Y entonces estos y más conceptos forman parte de las estructuras del tiempo y del espacio para todos nosotros. ¿Qué dificultades tienen los niños principalmente? Bueno, las que voy a poner a continuación, estas. Obviamente les cuesta trabajo identificar mano izquierda o derecha, es más, a gente adulta, como yo debo decirlo, a veces me cuesta trabajo, algunas de ustedes tal vez, a veces mis alumnos me dicen, profe, es que ¿sabe qué? Para que yo sepa qué es izquierda o derecha, tengo que hacer un movimiento. Para acordarme, ¿no? ¿Cuál es derecha, cuál es izquierda? No a todos nos pasa, pero sí, a algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita relacionar la parte motriz, la parte que nuestros sentidos detectaron, la parte de nuestro cuerpo para relacionarla con el cerebro, no pasa nada. Pero es parte de las matemáticas, porque identificar mano derecha y mano izquierda nos va a ir ayudando a desarrollar el entendimiento o el trabajo, nos va ayudando a hacer un trabajo mental que nos va a poder ayudar a entender muchos problemas matemáticos superiores, ¿vale? Ya cuando lleguemos a grados mayores. ¿Qué otro problema tienen? Los niños sufren al identificar objetos, ¿no? O la ubicación de los mismos. Como decía, el ejemplo de una estrella, ¿no? Ah, esa estrella está ahí arriba del foco. Y entonces, de hecho, hacen un dibujo y la ubican arribita, ¿no? Y entonces, esa es la percepción del mundo a esa edad, pero nosotros, repito, de grandes ya sabemos que no, eso no puede ser, no puede estar allá arriba. ¿Qué es lo que pasa? Pues está año luz y dependiendo de la ubicación, sé que la veo ahí. Y que probablemente esa estrella ya ni exista, porque en lo que viaja la velocidad de la luz, a lo mejor esa estrella ya fue destruida, pero como la luz tarda en llegar a la Tierra, pues yo todavía veo esa imagen, pero la realidad es que esa estrella ya no está. Entonces, esos son conocimientos más complejos, acuérdense, los niños no los tienen. Al momento en que ellos conocen, ellos se dejan llevar por esa imagen. De hecho, los niños se dejan llevar, el aspecto visual es determinante en el aprendizaje de este tipo de conceptos como espacio y tiempo. ¿Qué parte les cuesta trabajo entender también? Horizontal y vertical. Híjole, ¿cómo les cuesta trabajo? De hecho, yo he tenido alumnos de bachillerato que les cuesta trabajo entender eso, horizontal y vertical. Nuevamente, arriba o abajo. Les cuesta trabajo entenderlo de cerca o lejos. ¿Cuánto falta? Por ejemplo, a mí me pasaba eso, ¿no? Mi sobrina me decía, ¿cuánto falta para el viernes? Y les digo, ¿qué hacíamos para anotarlo? Todos los viernes, y preguntaba por eso, porque todos los viernes en la noche nos íbamos a comer unos esquites. Y entonces nosotros le pusimos al viernes, que era viernes elotero, ¿no? Y entonces de esa manera, cuando ella era chiquita, empezaba a tener la concepción ya de lo que era el tiempo en semanas, porque si no, los niños no saben en qué día viven, ¿no? Un niño de 2, 3, 4 años no sabe ni en qué día vive. Tú le dices, oye, el martes vamos a hacer esto, y va a decir, ajá, sí, martes, sí que es martes, ¿no? Y entonces los niños empiezan a tener una concepción de los días, y yo recuerdo que mi sobrina me decía, ¿cuánto falta para el viernes? Porque esperaba para que fuéramos a cenar, ¿no? Y entonces, pues sí, de esa manera los niños empiezan a concebir el tiempo porque al principio no saben, ¿no? O lo tomábamos como referencia, le decíamos, decía, ¿cuándo es domingo? Y le decíamos, mira, del viernes elotero pasa otro día y luego ya es domingo, ¿no? Y entonces, de esa manera los niños empiezan a concebir el tiempo como tal porque realmente no lo entienden al principio. ¿Es de mañana o es tarde? ¿No? ¿Es de mañana o es tarde?
La noche creo que lo concebimos más fácilmente porque está oscuro. Los niños automáticamente saben que está oscuro y dicen, ay, no me quiero ir a dormir, porque ya me tengo que ir a dormir, tengo que dejar de jugar, ¿no? Por ejemplo, los niños conciben mañana o tarde porque es el día en que es el momento en que están activos, están jugando, están haciendo cosas, ¿no? Entonces llegan a confundir cuándo es la mañana, cuándo es la tarde, es más, cuándo es el desayuno, cuándo toca la comida, ¿no? Y entonces precisamente el trabajo de las maestras de kinder a este respecto es bien, bien importante, entre otros problemas. Ahora, vámonos con estas concepciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué son importantes? Como dije, pues por estas dos razones que están viendo a la izquierda, ¿no? Porque son parte de nuestras actividades cotidianas y forman parte de la comprensión del entorno. Por fuerza, nosotros debemos saber ubicarnos en el espacio en donde vivimos. Por fuerza, nosotros debemos saber el tiempo o la hora en la que vivimos. Porque tenemos que ir a trabajar, porque tenemos que entrar a la escuela, porque tenemos que salir de algún lugar. Debo saber ubicarme para dar mi dirección a alguien, debo saber ubicarme para dirigirme a algún lugar. Entonces son conocimientos bien importantes para nosotros porque forman parte de la vida cotidiana. ¿Cómo los trabaja el niño? Los vamos a ver por separado. Aquí esto sí es muy importante, porque resulta que el tiempo es más complejo que el espacio, aunque ustedes no lo crean. El espacio, empezamos. La referencia básica para los niños siempre se enseña a partir de ellos mismos. Por eso en el círculo gris de la izquierda les puse el infante. Esa es la referencia básica. El niño o la niña que se conoce a sí mismo y entonces empieza a percibir que es un ser humano, una entidad. Y entonces, a partir de que se concibe como una entidad, puede ver alrededor como entidades diferentes, ajenas y afuera de ese ser humano. Entonces, la referencia básica primero es él mismo. A través de su maduración, la experiencia y el aprendizaje que se obtiene en la escuela, en la casa, a través de terceros, entonces los niños empiezan a obtener conocimientos claros, más amplios y cada vez más profundos en cuestión del espacio. ¿Ok? Primero, en 3 etapas. Primero, como dije, en sí mismo, saben que ubican, que tienen un lugar en un espacio, que tienen un cuerpo y que están ahí. Segundo, con los objetos en referencia de sí. ¿Quién no ha visto a los niños diciendo, esto es mío? Esto es mío, esto que está aquí es mío, ¿no? Los objetos que están allá en referencia de sí mismo. Tercero, la relación de objetos con otros objetos. Eso que está allá y eso que está allá. O sea, ya es un avance mayor en su conocimiento. Ya no necesita, él está como referencia, pero sabe que esas cosas están fuera de él y están ubicadas en diferentes lugares o espacios. Entonces, de esa manera, los niños conocen, ¿vale? Fíjense bien como qué problemas pueden llegar a haber. Tengo una conocida que tiene mucho problema de esto con el espacio, por ejemplo, y seguramente tiene que ver con algo que pasó desde su niñez, porque, por ejemplo, le cuesta trabajo ubicarse en lugares, no sabe cómo llegar a lugares, aunque ya haya ido muchas veces, no sabe cómo llegar a lugares, y de verdad no lo van a creer, para ir del trabajo a su casa, no se sale de la ruta. O sea, si le toca no sé, una manifestación obstruyendo el espacio en la calle donde va a ir, entra en pánico, porque su cerebro no puede ubicarse hacia otros lugares a donde moverse. Entonces, eso es algo que llama mucho la atención. Ahora todo lo que las apps que ubican la llegan a ayudar, pero hasta entra como en pánico de que si le cierran un lugar, siente que no puede moverse, no se ubica por otro lugar. Y entonces sí debe ser algo que pasó, yo creo, en la etapa de su infancia, por lo que a pesar de haber desarrollado muchos otros conocimientos, esa parte de la ubicación le cuesta mucho trabajo. Entonces, vean aquí, esto es el espacio. El niño primero se concibe a sí mismo
Y después empieza a pensar y dice, es que eso es mío, eso está allá, voy allá. Y entonces empieza a ubicarse en el espacio. Y luego concibe otras cosas que también están fuera de él. Y es entonces cuando viene la concepción de espacio. Bien, el tiempo, vámonos por un concepto un poquito más complejo, nuevamente, un poquito más complejo. El tiempo, ya lo definí, de hecho dije, es aquel espacio o momento que transcurre entre el hoy y el mañana, entre el ayer, que transcurrirá entre el hoy y el mañana, y que transcurrió entre el ayer y el hoy, ¿no? No lo vemos, pero lo percibimos. Es un concepto más abstracto, requiere de una explicación más compleja. Si tú les pones a los niños un reloj, ¿qué van a entender? ¿El tiempo? No, van a ver un objeto que es un reloj. Ellos no tienen la concepción del tiempo aún, ¿no? Si tú les pones un reloj, si tú les pones un calendario, pues sí, voy a ver qué es un calendario. Es eso que tiene números, dice los días, ok. Pero no puede entender todavía la parte del tiempo. Son conceptos más abstractos porque son más complejos precisamente. Ahí les puse un ejemplito. Esa simple línea es la forma en que a nosotros nos enseñan a concebir el tiempo, y es en la forma en que nosotros aprendemos a concebir el tiempo, ¿no? Como si fuera una línea continua. El tiempo no se detiene. Es una línea continua en el tiempo. Vamos a una línea horizontal continua, en la cual, si miras hacia atrás, vas a ver el ayer, puntos del ayer. Si miras en este momento, vas a ver el hoy, el presente. Si miras hacia adelante, vas a ver puntos del mañana. Pero en realidad no es como tener algo en la pantalla en lo que vas regresando y poniendo y quitando, y te puedes pasar adelante y te puedes regresar, ¿verdad? No se puede. Entonces, ¿cómo concebimos el tiempo? Así, y así se les empieza a enseñar a los niños. ¿Cómo se van involucrando los niños en este tema del tiempo? Pues hacen esas preguntas como las que están en pantalla, ¿no? Hacen esas preguntas, dicen, ¿cuántos años tengo? Pues tienes tal edad, ¿no? Tienes 5 años. ¿De verdad entenderá el niño que son 5 años? No lo sabemos. Todavía a ese punto no lo sabemos. Pregunta qué edad tienes, 3 años, y solamente hace así, ¿no? Tienes 3 años, y le enseñamos, es así, 3. Y dice, y probablemente en su pequeño razonamiento él diga, y entonces cuando haga así, ¿cuántos tengo? Tengo 4. Y entonces él entiende que si tiene estos, tiene 3, pero si tiene estos, tiene 4. Eso va a entender que hay que añadir algo más. Por eso también el tiempo es parte de las matemáticas. Pero en realidad todavía no concibe qué cosas son 4 años. ¿Cómo medían los antiguos? Y me acabo de acordar, por ejemplo, por la luna, ¿no? Los ciclos lunares y todo eso. O sea, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de medir el tiempo. Entonces buscaba formas. Y vemos que por eso es tan importante, aunque en realidad sea algo intangible, solo algo que percibimos. ¿Cuántos años tienes, por ejemplo? ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 50. Dicen 50 años de no bañarte, ¿no? Que así dicen. Pero en realidad no entienden qué cosa es 50, qué cosa es 25, qué cosa es 35, ¿no? No lo entienden. ¿Cuándo es viernes? También depende de la edad, ¿eh? Ahorita vamos a ver la edad. ¿Cuándo es viernes? ¿Qué día sigue de hoy? ¿Qué día sigue? ¿No? Estamos iba a decir de la Navidad, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cuánto falta para cenar? Ya tengo hambre, ¿cuánto falta para cenar? ¿Cuánto falta para que llegue Navidad? Faltan 11 meses. ¿Y eso es mucho? ¿No? Los niños ven esa parte. Mientras más chiquitos, obviamente, les cuesta más trabajo entenderlo, hacen las preguntas porque su procesamiento ya está empezando. Pide respuestas, pero todavía no lo entiende. Será hasta aproximadamente los 7 años o los 8 y ya empiezan a tener una idea más clara de todo este tipo de conceptos. Reglas básicas para el tiempo. Ahí está nuevamente el diagrama. Nuevamente, ¿quién es el punto básico de referencia? El punto de partida. Él mismo, el niño.
¿sale? Los infantes. A partir de la concepción de sí mismos, pueden empezar a armar en su cerebro las estructuras del tiempo. ¿Cómo? Para esto sí hace falta un poquito más de chamba. Símbolos o gráficos para designar conceptos. ¿Por qué? Pues porque como dijimos, el tiempo no se ve. Todavía el espacio le puedes mostrar un mapa, le puedes mostrar en el salón, trasladémonos para acá, para allá, y ya concibe el entorno, concibe el espacio. Pero ¿cómo le muestras el tiempo? Repito, le muestras un reloj y va a decir, eso es un reloj. No, es el tiempo. Y va a decir, no, es un reloj. Entonces, hacen falta símbolos y gráficos para designar los conceptos, los más que se puedan, ¿no? Ustedes yo creo que han visto los libros de primaria donde vienen lo de los meses, por ejemplo, pero vienen imágenes, por ejemplo, de los muñequitos en diferentes meses del año, ¿no? O los niños preguntan, eso que decía hace un rato, ¿cuánto falta para Navidad? Febrero es el mes de la amistad. Ah, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y entonces en las escuelas van haciendo una actividad para remarcar también esa parte del tiempo. Entonces, hace falta más símbolos o gráficos para designar conceptos y que los niños lo entiendan. Hace falta una verbalización, irlos explicando. Ir explicando qué cosa es el mes, qué cosa es el año, qué cosa es una hora, qué cosa es un minuto. A través de las vivencias, que los adapten a lo que ellos viven. Las experiencias, y obviamente se va a dar el aprendizaje de esa manera. ¿Cómo? Primero, en el tiempo personal. Los niños van a entender primero el tiempo que transcurre con base en la referencia de ellos. Y después ya tendrán orientaciones personales en cuanto a ya presente, pasado, futuro. Ya lo podrán visualizar mejor. ¿Cómo transcurre esto? Estrategias que se recomiendan. Obviamente usar muchas infografías, gráficas para entender los conceptos, videos que ahora hay muchos, actividades en el salón o en el patio. Simplemente, por ejemplo, organizar el salón, hacerlos que acomoden cosas. A ver, todos recojan y pongan su mochila aquí, pongan su juguete allá. Eso ya va a ayudar a concebir el espacio. Ellos van a saber el espacio en el que se desenvuelven, cómo se distribuye. Juegos, sin duda, ¿no? Cualquier tipo de juegos, entrar, salir, recorrer espacios marcados, identificar días de la semana, lo que sea, actuación, baile, entre otros. Estrategias hay muchas, pero entonces acuérdense, no es solamente hacer números. En este caso las matemáticas entran desde los sentidos. Un ejemplo acá les puse, ¿no? Uno que yo usé con mis alumnos más grandes, que yo les dije, las pulseras en la mano, ¿no? Los niños van ubicando derecha o izquierda de acuerdo al color de la pulsera y es más, pueden ubicar el espacio si les ponemos marcados colores en el salón. Entonces hay una recomendación. Bueno, entonces antes de pasarme al otro tema, esto fue espacio y tiempo. Nuevamente, dos conceptos muy complejos, de los más complejos que existen, pero que se tienen que empezar a enseñar desde la infancia. Segundo tema del día de hoy, operaciones concretas y abstractas. Operaciones concretas y abstractas. Le pido a alguien, por favor, que me haga el favor de leer esta diapositiva. ¿Quién me hace el favor de leer? Yo, Miss. Por favor, Stephanie, gracias. Según Funes 2014, abstraer es el proceso por el cual nuestra inteligencia separa, por ejemplo, las cualidades de algo para pensar en ellas aisladamente. Ese proceso por el cual separamos con nuestra inteligencia lo esencial de las cosas para considerarlo y examinarlo. Tiene que ver con las opiniones o interpretaciones. Es un punto de vista subjetivo. Permite encontrar varias soluciones a un problema. Ejemplos: el día es hermoso, el clima es horrible. Correcto, gracias, Stephanie. Bueno, fíjense bien, para que podamos ver qué son las operaciones abstractas y qué son las operaciones concretas, obviamente son operaciones o son las cosas que suceden en nuestro cerebro, pero resulta que no se dan al mismo tiempo, ni se dan en la misma etapa de la vida, puesto que aquí pueden ver que el proceso de abstracción es mucho más complejo. Lo concreto, imagínense esto, lo concreto es lo que veo simplemente.
una libreta, ¿sí? Eso es lo concreto. ¿Qué es esto? Una libreta. Lo abstracto es, ¿qué es esto? Bueno, es un lugar en donde yo voy registrando todas las vivencias del día a día y voy poniendo las asistencias y participaciones de mis alumnos, y ahí también llego a anotar algunas cosas para que yo recuerde algo. ¿Sí me explicó? Abstracto es lo básico, lo que yo veo, digo concreto, lo que yo veo. Abstracto es ir un poquito más allá. Y entonces vemos por eso acá, que tienen que ser en etapas diferentes de la vida, ¿no? Dice acá, abstracto, entonces vean, acá voy a subrayar un poquito, dice señalar, ¿no? Nuestra inteligencia separa, muestra cualidades. Nos hemos dado la tarea de pensar un poquito más, ¿no? No pienso de forma aislada, no pienso de forma limitante en algo, sino lo desarrollo. Para eso tuve que haber desarrollado la capacidad mental. Entonces, separamos, vean aquí, separamos. Con la inteligencia vemos lo esencial de las cosas, lo examinamos, lo consideramos. ¿Sí? No es una respuesta simple y llana, sino que lleva un poquito más. Por eso dice ahí que generalmente es un punto de vista subjetivo, porque lleva un razonamiento antes. Pero es un tipo de pensamiento que nos permite encontrar soluciones de un problema. Y por eso es parte de las matemáticas, porque es vital e importante que nosotros desarrollemos un pensamiento que nos permita resolver después. ¿Sí? Por eso las matemáticas lo estudian y lo aplican. Entonces, por esa razón, esto de abstracto, las operaciones abstractas son aquellas que hacemos con nuestro cerebro de esta manera. Ahí está el ejemplo, ¿no? El día es hermoso, es cualitativo. A lo mejor está lloviendo. A mí me ha pasado, a mí me gusta la lluvia. Entonces, a veces está lloviendo y yo digo, ay, qué bonito está el día. Y me dicen, bonito, pero si está lloviendo. Pues sí, a mí me gusta, ¿no? El clima es horrible y a lo mejor hay que, no sé, está 2 grados y le encanta que haya hasta nieve, ¿no? Entonces, esto es relativo porque tiene que ver con la cualidad de pensar. Nosotros nos damos, con nuestro cerebro analizamos y podemos llegar a diferentes conclusiones, ¿sí? Ahora vamos a ver el comparativo. Un favor, ¿quién me hace el favor de leer que es el pensamiento concreto, por favor? ¿Puedo, Miss? Por favor, Eli. El pensamiento concreto solo involucra aquellas cosas que son visibles para el ojo humano y son lo suficientemente obvias para cualquiera de que las esté mirando. Diferencia entre pensamiento abstracto y concreto. Solo contempla el significado de cualquier cosa, lo básico que puede ver. Mencionar más literal de las cosas, ejemplo, perro, casa. Exactamente, gracias, Eli. Exacto, ¿ya vieron ahí la diferencia? Lo concreto es solo lo que puedo ver, solo lo que es obvio, solo aquello básico. Por eso dice, ¿qué es eso? Ah, un perro. Si yo digo, ay, es mi mascota adorada, lo quiero mucho, es tan cariñoso, ya estoy haciendo una abstracción, ¿se dan cuenta? Porque ya mi cerebro está trabajando un poquito más en ese pequeño perrito, ¿qué significa para mí? Pero si yo digo solamente, ah, es un perro, entonces estoy llevando a cabo un trabajo concreto en mi mente. Por eso dice acá, es la forma más literal de las cosas. ¿Bien? Ahora, paso, ejemplo, para encontrar la diferencia más clara, ¿no? Se me ocurrió poner, hoy la temperatura es de 22 grados, la verdad es que no sé de cuánto sea, pero por ejemplo, lo abstracto, lo que decía hace un rato, ay, qué agradable está el clima hoy, ¿no? Lo concreto, hay 22 grados de temperatura. Así de simple. ¿Sí? Entonces, ¿esto lo vamos aprendiendo a través de la vida? Sí. ¿Cómo ocurren estas etapas? ¿Cómo ocurren? ¿Cómo se presentan? Ah, bueno, pues resulta que antes, ahorita me regreso a esto. Les quiero mostrar antes las etapas. Aquí están. No suceden de momento. Que ayer hizo esta aportación.
Él dice, y seguramente ustedes ya lo sabían cuando habían estudiado a Piaget. Piaget separa en estas 4 etapas y por ahí yo me encontré un documento que decía 5, pero la mayoría lo separa en 4. Y entonces me encontré esta etapa sensorio-motora, que es la de los sentidos, ¿no? Del nacimiento, dicen ahí, del nacimiento a los 2 años, ojo, cada una de estas etapas, cada uno de estos rangos de edad son aproximados, dependiendo de la generalidad del común denominador de los niños. Pero otros podrían adelantarse un poquito o atrasarse un poquito, tardarse un poquito más, pero son aproximados. Del nacimiento a los 2 años dice, explora el mundo y lo interpreta mediante sus sentidos, va aprendiendo de esa manera. Esa es la etapa número 1. Etapa número 2, ¿no? La preoperacional, de los 2 a los 7 años. Ya aproximadamente, acuérdense, empieza a usar la lógica, pero ¿qué creen? Y ahí todavía existe el pensamiento mágico, el pensamiento egocéntrico, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere ese pensamiento egocéntrico? Bueno, voy a ponerles otro ejemplo, ¿no? Le decimos, bueno, mira, tú te tienes que ir a dormir porque es de noche. Y entonces dice, pero yo no quiero dormir. O sea, se hace todavía lo que él dice. Su lógica dice que no quiere dormir porque sea de noche, sino que no quiere dormir porque él no quiere. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el reflejo del pensamiento egocéntrico, ¿no? Él piensa en él, no por la lógica, no porque la mamá le diga, ¿no? Es que te tienes que ir a dormir porque si no ya te vas a ir a acostar muy tarde y mañana temprano yo me desvelo porque tengo que ir al trabajo. Eso ya va más allá. Lo comprendemos nosotros como adultos, pero ellos no. Etapa 3, etapa de las operaciones concretas. Ya vieron que es justamente en la que estamos platicando. De los 7 a los 11 años ya usa mejor la lógica. Desapareció un poquito este pensamiento mágico de que él puede manejar las cosas a su voluntad o de que va a suceder algo, no sé, que se va a hacer de noche o va a llegar la Navidad automáticamente porque quiere. Pues no va a pasar, ¿no? En la tercera etapa vemos que en esas operaciones concretas ahora sí ya lo comprende un poquito más. Desapareció este pensamiento mágico y el egocéntrico y ya utiliza más su lógica. Tiene la capacidad ya de resolver problemas más concretos, ¿no? A partir de estas edades aproximadamente. Y la última etapa, que obviamente se da de los 11 a los 20 años, pues es cuando ya hay un razonamiento mejor, ya hay una teoría de la mente más estable, ya hay un razonamiento hipotético deductivo, o sea, ya es capaz de deducir algo, de inferir algo, de ir de lo general a lo específico y, bueno, se desarrolla el pensamiento abstracto en un mundo conceptual más complejo. ¿Bien? Bueno, pues esta etapa de las operaciones concretas, observen que se da, es la tercera. La tercera. Ahorita nos regresamos a ver la otra conclusión. Mejor la quiero poner al final. Ay, tantito, no pasa. En esta tercera parte de desarrollo, ahí ya no me va a dar tiempo que hagamos las exposiciones, pero ¿saben qué termino esto? Para que la próxima semana hagan sus exposiciones, por favor. Tercera parte, tercera etapa. Entonces ya quedamos que las operaciones concretas se dan en esta tercera etapa de la fase de desarrollo y a partir de estas operaciones concretas con el crecimiento va a ir desarrollando el pensamiento abstracto. ¿Cómo vemos este tipo de operaciones concretas en los niños? Bueno, en eso que les puse ahí, por ejemplo, empiezan a pensar en la masa, ¿no? En el orden, ¿dónde pongo algo? ¿Dónde lo ubico? El ordenamiento es parte de las matemáticas. Por ahí la seriación, por ejemplo. En matemáticas existen lo que son, por ejemplo, las series de números. Ustedes ya lo pueden deducir, ¿no? Si yo pongo una serie que diga 2, 4, 6, 8, ¿cuál es el número que sigue? A ver, ¿cuál es el número que sigue? 10. Si mi serie, 10, ¿verdad? ¿Por qué? Simplemente lo sé, profa. Usted ha ido sumando dos unidades y nada más, ¿no? Ustedes ya lo saben. Los niños todavía no lo entienden. Entonces, en esta etapa es cuando van a empezar a ellos a desarrollar y a resolver ese problema y tal vez tú se los pones, híjole, se tardan pensando, pero probablemente ya empiecen a llegar a una conclusión correcta. En cuanto al ordenamiento, ¿no? La longitud, ¿no? ¿Se acuerdan lo de cerca, lejos? ¿Cuánto es 1 metro? ¿Cuántos son 2 metros? ¿Cuántos son 3 metros? El peso, ¿no?
peso 50 kilos, peso 80 kilos, peso 70 kilos. En los números, ya ahora sí, es la etapa en la que ellos van entendiendo, ¿no? Las maestras les ponen ahí los dibujitos y dicen, esto es una decena, esto es una unidad, esto es una centena. Y entonces ellos tienen que empezar a desarrollar ya ese pensamiento numérico. Y luego pasamos a las sumas, y luego las multiplicaciones, y luego las divisiones. Y entonces, para que no se lo aprendan de memoria, ¿no? Nosotros queremos que conciban eso. ¿Qué cosa es el 4? No es un número solo escrito así. Es 4 unidades. Son 4 veces una unidad, ¿no? Empiezan a concebir lo que es el concepto de número. Características de esta etapa son 5 concretas, que son las que están en pantalla. Conservación, clasificación, seriación, descentramiento y transitividad. Pasará por estas 5 etapas en esta tercera fase propuesta por Piaget, que tiene sus detractores, ¿eh? Obviamente hay quienes le dicen, no, no es cierto, porque los niños esto, bueno, pero es la teoría más aceptada. Entonces, conservación, ¿qué cosa es? Vean ahí, ¿no? Los objetos permanecen igual aunque su apariencia cambie. Hay un sitio que les puse en la plataforma, chéquenlo, el de las operaciones concretas y abstractas, que tiene un video. Vean el video también y van a notar como el chico que está haciendo el video hace un experimento bien interesante. Quienes tienen niños, estaría fabuloso. De hecho, eso quería dejarles de tarea, pero dije, bueno, a lo mejor hay quienes no tengan niños cercanos y entonces no puedan hacer la tarea. Entonces, por eso no les dejé eso de tarea. Les dejé habilidades de las matemáticas, está muy fácil. Pero vean el video y van a ver cómo él está haciendo una prueba con una niña, hace la prueba con niños de diferentes edades. Y cuando le muestra a un chiquito, le muestra tiene 2 pelotitas de plastilina exactamente del mismo tamaño. Y le dice, ¿son iguales? Y el niño dice, sí. Y le dice, bueno, vamos a ver ahora. Y toma una de las pelotitas de plastilina y la transforma así en una tripita, ¿no? Hace un cilindro. Y se las pone igual y le dice, ¿son iguales? Y le dice, no. ¿Sí? Quiere decir que el niño cuando es pequeño piensa que aunque sea la misma, no sabe la concepción de masa. Porque aunque es la misma masa y tiene una diferente forma, quedamos que sí son iguales. Entonces un niño chiquito no ve eso, él ve nada más que si es algo que él ve muy grande, entonces no es lo mismo. Cuando llegan a esta edad ellos ya comprenden que sí es lo mismo, porque ya empiezan a tener la concepción de lo que es masa. Y entonces si tú le muestras las 2 bolitas, obviamente en el video se ve como el chico hace el experimento con un niño más grande, precisamente en esta tercera etapa, y entonces se da cuenta de que le dice, sí son lo mismo, porque ya sabe que es la misma masa. Entonces, esa es una propiedad, una característica que adquieren los niños en esta etapa. Otra, la de clasificación, pueden categorizar, pueden agrupar, ¿no? Los juguetes, las cosas de la escuela, pueden agrupar los animales, las figuras geométricas, o sea, ya conciben cómo jerarquizar, cómo agrupar. Seriación, lo que decía yo ahorita, ¿no? Ya saben darle un orden a las cosas, empiezan a aprender a jerarquizar, cuál es más importante que el otro, ¿no? ¿Qué es lo que va en primer lugar? ¿Qué es lo que va en quinto lugar? Descentramiento. Que ojo, este concepto es descentrarse, es enfocarse en algo y te olvidas de lo demás. Por eso dice acá, encuentra la solución a diversas situaciones, es decir, se enfocará ya en un problema y le buscará muchas opciones de solución. Y la transitividad, dice ahí, es cuando encuentra la relación entre elementos. Y a mí se me ocurrió, por ejemplo, que llega a pasar en los niños que desarrollan esto y dicen, oye, ¿a dónde vamos a ir? Estás poniendo comida, estás poniendo una manta, estás poniendo la pelota. ¿Vamos a ir a un parque? ¿Sí me explico? O sea, ya empiezan a saber relación entre elementos. Ya empiezan a saber, no sé, estás tomando el dinero, la bolsa y me dices que salga, bueno, pues vamos a ir a comer algo, ¿no? O a comprar algo. Ellos empiezan a ver esta relación entre elementos. Bueno,
Ahí ya íbamos a llegar a las exposiciones, ya no nos va a dar tiempo, así que me regreso a mi conclusión. Es especial entre lo abstracto y lo concreto, que es esto de lo que estábamos hablando. En este sitio que se llama Diferencia entre pensamiento abstracto y concreto, encontré esto que me gustó, fíjense, dice, es importante notar que ambos términos parecen diferentes y en cierta medida opuestos entre sí, pero ambos tienen que ver con los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Con los dos lados diferentes de nuestro cerebro. Esto significa que tiene que haber un equilibrio justo entre los dos y debemos ser capaces de pensar en ambos términos cuando surja la necesidad. No podemos quedarnos solo con lo concreto, y tampoco podemos quedarnos solo con lo abstracto. Esto es esencial, dice ahí, porque a veces necesitamos tomar las cosas de la misma forma en que nos llegan, o sea, concretamente. Pero hay otros momentos en que las personas esperan que nosotros seamos un poco más analíticos y tomemos las cosas de una manera que no parece ser, pero en realidad son, o sea, pensamiento abstracto. ¿Sí? Entonces, ahí se los dejo para que lo analicen, ¿no? Son diferentes, pero son complementarios. No podemos ser capaces de pensar ser solo concretos o ser solo abstractos. La realidad es que a futuro, a lo mejor de niños, nos va a parecer muy bueno que un niño nos diga lo concreto siempre, pero de grande le va a causar problemas porque no va a tener la posibilidad de abstraer y analizar ciertas cosas más a fondo. O al revés, ¿no? Por eso dice acá, ojo, esto es esencial. Ajá, ya me quedo en esa parte porque me gustó mucho la última parte, ya no lo señalé, pero me gustó. Porque dice, a veces necesitamos tomar las cosas así como nos llegan, que eso es lo concreto, acuérdense. Lo que sucede, así tal cual. Pero a veces necesitamos tomar las cosas, ser más analíticos, y dice al final, tomar las cosas de una manera que no parece ser, pero que en realidad son. O sea, analizar una cierta situación a fondo. Y ahí les va, ¿en qué lo vemos nosotros? A lo mejor en algo que decimos, hijo, esto era malo, malo, malo. Bueno, y decimos, bueno, ¿y por qué no sacar una ventaja de ello? Y empezamos a analizar la situación y decir, ok, esto que está mal, creo que lo puedo usar a mi favor para esto. Y es entonces donde hacemos una abstracción y aprovechamos eso que sucedió que es concreto, lo abstraemos, analizamos y llegamos al pensamiento abstracto, precisamente a una metacognición de verdad. ¿Ok? Bueno, que les vaya bonito. Se queda de tarea, por favor, una tarea muy sencillita que es solo hacer un cuadro sinóptico de habilidades de las matemáticas que estaremos platicándolas la próxima semana. Y estarán, por favor, equipo 1 y equipo 2, a quienes ya les asigné este tema, estarán exponiendo, por favor, al inicio de la clase. Y, bueno, como dije, quienes no eligieron exposición, yo traeré el tema 3 y el tema 4, pero les pediré a quienes no eligieron exponer que me ayuden a ir haciendo este tema. Les voy a ir preguntando cosas y me tienen que ir respondiendo cosas de la lectura. Entonces, que les vaya bonito, tengan muy buen fin de semana y bye bye. Gracias, Miss, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Miss. Hasta luego. Bonito fin. Igualmente a todas, bonito fin de semana. Hasta luego, profesora, que esté bien. Profe, una pregunta.